Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Queremos que te quedes hasta el final. Si en cualquier episodio te recomendamos oírlo por completo, este episodio necesita ser oído completamente. No asumas que lo que primero estás oyendo es donde nos quedamos estacionados. Hoy vamos a hablar del tema de ideología de género. Es complicado, imposible abarcarlo en un solo episodio, pero quédate hasta el final para tener una visión más completa de cómo ACH se ha pronunciado con este tema. Así que empecemos. Hoy vamos a tocar un tema que por primera vez tuvimos un taller en la cumbre acerca de todo el asunto de agenda de ideología de género y progresista, ¿verdad? QBT, etcétera, porque son un montón de letras. Y queremos decir que estamos bien orgullosos y bien agradecidos por el corazón de Mirna Espinosa, que ha tenido una carga por este tema y que a raíz de su curiosidad y más que curiosidad, de verdad, una carga por estas poblaciones y por todo lo que se está empujando en el mundo, pues ella aceptó el reto de impartir este taller y vamos a platicar un poquito sobre esto y lo que estamos apenas empezando a comprender y a estudiar, porque nunca creo que vamos a decir, somos expertos y para nada. Pero entonces, bienvenida, Mirna, otra vez. Gracias. Ese tema un poco espinoso. Sí, la verdad que es un tema complicado, pero que creo yo que se ha escandalizado más de la cuenta. Uh-huh. Se ha hecho más ruido de tanto la iglesia como el mundo, porque buscamos caer en dos categorías, pienso yo, en rechazar por completo y condenar directamente a las personas que tienen esta inclinación, o aplaudirlo y celebrarlo y que sea el centro de la vida de las personas realmente. Entonces creo yo que por eso se ha vuelto un tema tan relevante y tan importante, porque es o estás completamente en contra o estás completamente a favor y no hay intermedios de acercamiento de ninguna de las dos partes, ¿verdad? Entonces creo yo que... Sí, y digamos, mira, yo miro una como vos decís, una tendencia. Y creo que es en nuestra ignorancia y nuestro temor. Creo que hay mucho temor y simplemente abrimos una gran gaveta y decimos, esa gente, ¿verdad vos? Y todo lo tenemos como etiquetado de la misma manera. Y hay tantas capas y hay tanta variedad, digamos, de perspectivas, incluso dentro de la misma comunidad. Vos nos habías contado, ¿verdad?, en el taller de todo lo que entre ellos hay diferencias, ¿verdad? Y que no todo el mundo está de acuerdo ni en la misma página acerca de todos los temas. Entonces es bien complejo y es muy arrogante acercarnos con asumir, ¿verdad vos? Que vos ya sabes que eso Dios lo condena y ya estuvo. Y es cierto. Pero ¿cómo es el trabajo que la iglesia tiene que hacer para poder mostrar a Cristo? Porque vamos a empezar a ver, creo yo, ¿verdad vos? La tendencia de que en nuestras iglesias, si somos cristianos que tenemos de verdad al Señor en nuestro corazón, vamos a estar orando y pidiéndole al Señor por salvación de todos los que tenemos alrededor, de los que amamos y de los que no amamos. Y eso va a repercutir en que vamos a tener cruzando la puerta de la iglesia gente que va a lucir y que va a estar haciendo vidas que a nosotros nos parecen totalmente escandalosas. ¿Cómo vamos a responder a eso? Sí, y creo que desde aquí necesitamos como aclarar aún un poco más. Porque hasta este momento, si yo escucho muy por encima, digo como, entonces no rechazamos que esos pecados, que rechazamos y que no. Y cuando tú estás diciendo como
hay personas que lo rechazan completamente, como, pero yo también lo rechazo en sí. Pero, ¿verdad? O sea, como que desmenuzamos un poco eso de qué estamos hablando. Estamos hablando del pecado, estamos hablando de la agenda, que ni sé qué es, o, ¿verdad? O sea, en sí como que estamos llamados a hacer, o cómo somos llamados a responder, tal vez, Brian. Sí, yo creo que es delicado y durante el taller tuve la experiencia que se malinterpretaran mis palabras porque es un tema que genera mucha controversia. Pero realmente creo yo que uno es importante saber que es algo que está en constante crecimiento. O sea, como decís tú, ella, no es algo que tenemos que, ay, no lo entiendo o no estoy de acuerdo, entonces lo ignoro por completo porque no sé cómo abordarlo. Porque cabal estaba viendo que 1 de cada 6 miembros de la generación Z, que son de, ay, no me recuerdo, pero creo que es 1996 a 2005, si no estoy mal. 1 de cada 6 es parte del movimiento LGBT. Entonces, es importante que como iglesia entendamos que es posible que en la iglesia sea menor el porcentaje, pero está presente con las generaciones cercanas a los miembros de nuestra iglesia, la juventud. Y también que, obviamente, como ACH, creemos que el homosexualismo y sus derivados son pecado. Entonces, yo creo que no tenemos que tener temor de expresarlo así. Es un pecado. Pero la complicación creo que viene de creer que es un pecado mayor al resto de pecados. Yo porque peco en silencio y le envidio el vestido o el color de ojos a una amiga, entonces mi pecado no es tan grave porque no me gustan las mujeres. Entonces creo yo que esa es digamos, a lo que yo me refería, que podemos ser extremistas en decir que, bueno, no estoy a favor, no es que esté a favor del pecado, sino que estoy a favor de predicar el evangelio a las personas que están pecando de esta forma, porque yo estoy pecando de otra forma y alguien se me acercó y me predicó el evangelio, entonces ahora yo puedo luchar con este pecado. Pero si no le explico a las personas que están en el movimiento LGBT que lo que ellos están sintiendo y están experimentando no es lo que los define, sino que es su pecado, de una forma amorosa, y pues podemos hablar un poco más de eso, de cómo abordarlo, y yo me siento superior a ellos, entonces no voy a tener ningún acercamiento fructífero que les va a ayudar a ellos a entender el evangelio, a entender que son amados, sino que si yo llego a condenar directamente, entonces no voy a poder tener un acercamiento de mostrar realmente quién era el Señor o quién es el Señor. Y que si recordamos, el Señor se sentaba con los pecadores, ¿verdad? Entonces, si yo temo a abordar este tema y acercarme a las personas, a un transexual, a un bisexual, a una persona que incluso la cantidad de identidades de género sigue creciendo. Entonces, si yo me asusto solo porque una persona me dice, yo soy demisexual, no entiendo qué es eso, entonces lo rechazo. Entonces no puedo venir y acercarme y explicar el evangelio y mostrar el amor que yo sé que me fue dado a mí también, sino que solamente lo rechazo y digo, su pecado es peor que el mío, entonces no me voy a acercar porque ellos están peor que yo. Correcto. Creo que requiere mucha claridad de qué es el evangelio, y para eso tenés que entender qué es pecado, ¿verdad? Hacer tu propia voluntad, vos tener tus propios estándares y empezar a distorsionar lo que la palabra de Dios ha establecido, ¿verdad? Creo que hay que tener claridad y hay que tener humildad para poder admitir que no comprendemos la profundidad de los corazones de toda la gente. Y lo que yo he visto en los años más recientes es cuando es un problema muy externo a mí, muy lejos de mí, es fácil tener conceptos y tener ideas y categorías en tu mente y tener claridad. Sí, eso es pecado y sí hay que orar por X o Y. Pero es tan diferente cuando ya te machucan los talones, ya cuando llega a alguien que vos amás, ya cuando está en tu casa, ya cuando está en la casa de tu familia extendida, eso ya cambia, ¿verdad vos? Y lo que he visto en los años recientes es personas que nos escriben diciendo mi sobrino, mi hija, o sea, mi hermano,
salió del closet, ya se declaró, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos con la relación? Y ese es el punto. Porque no estás hablando de categorías y etiquetas donde puedes nada más, sí, rechazar el pecado y con el pecado a la gente, ¿verdad? Vos, y no tener la relación y cómo le haces, ¿verdad? Entonces, ese es el meollo, que somos gente relacional, fuimos diseñados para relación y ahí está el mayor problema. Porque en el afán de ser bíblicos y fieles al Señor, quizás estamos rechazando gente que está súper envuelta, súper convencida de puras mentiras. Pero ¿quién va? ¿Pero quién ama? ¿Quién escucha? ¿Quién? ¿Me entendés? Y es un dilema enorme para las familias decir, ok, yo quiero amar a mi hija, quiero predicarle, pero tampoco quiero aceptar esa relación que tiene, por ejemplo. Y ahí está el problema. Y no queremos dar recetas fáciles porque al final no existen. Y hay necesidad de tener estas conversaciones, pues. Sí, yo creo que dos cosas que se deben tomar en cuenta cuando tenemos un acercamiento con una persona de la comunidad LGBT es que la identidad de género que ellos han identificado según sus creencias es que es quienes ellos son. Yo leí un artículo que decía, tu identidad de género es quién eres. Entonces yo digo, la profundidad de la mentira que se ha fundamentado en sus corazones. Y entonces por eso cuando yo llego con la espada desenvainada de decir, ser homosexual es una porquería, estamos señalando directamente su identidad, que esté errónea, que no sea la verdad, eso es otra cosa, pero esa es la creencia que ellos tienen arraigada en su corazón. Entonces, creo que tenemos que tener delicadeza, no de no decir la verdad, sino de amar a la persona y comprender qué es lo que está creyendo y mostrar la verdad en amor y a su tiempo, a través de una relación, pero jamás fortalecer, digamos, la creencia que tiene, que esa es su identidad verdadera, pero tampoco atacar directamente. Y otro punto importante es que como la misma frase lo dice, la comunidad LGBT es una comunidad, o sea, se aplauden mutuamente, se celebran mutuamente, están el uno al otro, o sea, se ha generado esta como fortalecimiento que ellos son las víctimas de una sociedad y entonces se aplauden y se abrazan mutuamente, entonces se sienten parte. Pero ¿en qué lugar realmente estas personas deberían sentirse parte? ¿Deberían sentirse abrazadas? ¿Deberían sentirse escuchadas? Debería ser en la iglesia. Pero no lo hemos hecho. Entonces, obviamente, si tenemos de un lado una comunidad que te abraza y te felicita por todos los pasos valientes que has tomado por encontrar quién eres. Entre comillas. Entre comillas, ajá. Y del otro lado está esta otra lado que te rechaza, que te señala, que te dice que te vas a ir al infierno, sin explicarte por qué realmente te vas a ir al infierno. Porque si lo vemos prácticamente, pues todos estábamos destinados al infierno. Pero si llegamos de una vez con ese discurso, entonces no estamos mostrando una verdadera comunidad en Cristo. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta estos dos puntos esenciales en la identidad del movimiento LGBT. Y nunca fue el mensaje que Jesús predicó a los predicadores. Ustedes cambien o se van al infierno. Yo he dicho, hijo de Dios. O sea, no fue su discurso. Entonces sí creo que tenemos que tener un poco más de, no solo tacto, pero de verdad, siempre gracias a Dios que tenemos a Jesús en todo esto, porque siempre podemos regresar a su vida, que Él sí tuvo contacto con las personas más estigmatizadas de su sociedad y nos modeló cómo interactuar. Y no fue con una timidez, ¿verdad? No fue intimidado por ellos, pero tampoco se alejaba completamente como, o sea, naturalmente yo tiendo a hacer eso. O sea, me incomoda en sí como que el concepto y yo muchas veces como que, soy ignorante, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces no tengo ningún acercamiento. Pero tenemos que entender de que esto ya no es como que algo que es una amenaza posible. O sea, yo soy de Canadá y ahí es mucho más fuerte todo esto, ¿verdad? Incluso más que Estados Unidos, ¿verdad? Canadá va como, lamentablemente yo en la delantera en muchas de esas cosas, ¿verdad? Y fui a la iglesia de mi mamá. Desde ese entonces mi mamá cambió de iglesia a raíz de esto. Y la iglesia de mi mamá era menonitas.
tuvieron un giro tan fuerte de que el día que era el día de LGBT, el pastor, primero pusieron la bandera de ellos en la puerta y declaró, fue el domingo de LGBT en la iglesia. El pastor predicó sobre el arca de Noé usando el arco iris y lo adaptó para que fuera, What? o sea, como la bandera de este movimiento. Y mi mamá me contaba, yo así como que como que sí, ya no puedo ir a esa iglesia. Y fue un cambio, no así como que, o sea, fue algo que pasó muy sutilmente. Esto no está como que pasando en Marte, pues, o sea, está pasando aquí. Y tenemos que conocer, pues, porque yo tengo que decidir o anticipar cómo voy a amar. ¿Verdad? Sí. No, y qué complicado, porque está todo este lado donde querés amar a individuos, querés demostrar a Jesús a individuos, a familias, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas con nombre y carne y hueso. Por el otro lado, estás viendo que están empujando para que el mundo entero se doblegue ante, ¿verdad vos? Sí. Y se le dice agenda porque honestamente no tenés que ser especialista, politólogo, no tengo que ser Agustín Laje ni otro Matt Walsh, ¿verdad vos? Para poder definir que realmente hay un frente, ¿verdad vos? Hay un frente unido, diabólico realmente, y eso es lo que es, cuyo fin es acabar con la imagen de Dios, acabar con el diseño de Dios y definitivamente mermar la población. Eso, o sea, yo no voy a entrar en detalles, pero hay documentales excelentes, les recomendamos mucho What is a Woman, libros, ¿verdad? Muy buenos. Hay uno de una doctora que no me acuerdo el nombre, quizás lo vamos a conseguir y les pongo el enlace. Ni siquiera es alguien creyente, pero es una psiquiatra, ¿verdad? Vos que... ¿Cómo se llama? Miriam Grossman. Exactamente, la doctora Grossman. Es buenísimo, ¿verdad? Donde expertos, ¿verdad? Hay gente que tiene años trabajando salud mental y etcétera. Gente que no está ni siquiera interesada precisamente en una agenda provida o cristiana, pero por sentido común están viendo los peligros y la devastación que se está viniendo, ¿verdad? Y eso no lo podemos ignorar tampoco. Sí hay una fuerte inclinación hacia que se normalice, que se propague, ¿verdad? Y entendemos el lado de la iglesia de la preocupación. Entendemos la resistencia que quiere ser radical, ¿verdad vos? Y que quieren defender la vida y la familia. Yo creo que vale la pena decirlo. Estamos de ese lado, y entendemos la desesperación y la urgencia, pero también estamos instando a que podamos, con compasión, examinar nuestra narrativa, examinar nuestras palabras y el abordaje que tenemos de esto en nuestras comunidades de fe. ¿Verdad? Sí, yo creo que es importante que realmente consideremos el impacto que el mundo externo está teniendo dentro de la iglesia y por qué, por ejemplo, por qué la generación Z es la que ha tenido más crecimiento en este movimiento. ¿Qué diferencia la generación Z de otras generaciones? Y el crecimiento más grande fue en el 2020. ¿Qué pasó ahí? La pandemia. ¿Y qué pasó ahí? Redes sociales explotaron. Entonces, también es trabajo de los padres, de los adultos responsables, que velen por el bienestar de sus hijos, que velen por qué están consumiendo, con quién están hablando. Porque pues leí mucho y mucho del crecimiento y de las tendencias que hay actualmente, específicamente en los adolescentes que se consideran transgénero, es que han sido influenciados por redes sociales, grupos de Telegram, por ejemplo, en donde el adolescente dice, ¿verdad? Me siento incómodo con mi cuerpo, me siento raro, me veo al espejo y no me reconozco. Pensamientos completamente normales de un adolescente que está en desarrollo, ¿verdad? Pero que para el adolescente que tiene dudas recibe respuestas de personas que están atrás siendo un lugar seguro, ¿verdad? Y diciendo, entonces haz este test
Yo hice un test en internet de identidades de género, ¿verdad? Me salieron como 5 identidades diferentes, haciendo pequeñas variaciones con mis respuestas, pero yo digo, realmente un adolescente sí está muy confundido porque es un adolescente que no sabe quién es. Busca en internet test de identidad. Le va a salir cualquier cosa y se va a confundir instantáneamente. Pero escuchaba a la doctora Cornelia, no me acuerdo de su apellido. Hernández. Y ella decía, nosotros debemos ser el canal principal de información a nuestros hijos. En donde el niño encuentre información y reciba una respuesta a sus dudas, ahí ese niño va a regresar a hacer todas las preguntas que tenga. Entonces yo pienso, bueno, el niño está teniendo dudas sobre su identidad y le salió un test en donde él dice que es pansexual, bisexual y transexual, ¿verdad? Y entonces el niño, si no tiene un lugar seguro en donde ha recibido respuestas de temas incómodos, entonces va a buscar otros lugares en donde recibir información. Si un amiguito del colegio le enseñó un video de pornografía, entonces va a decir, este amigo sabe más que mi mamá o me voy a sentir más cómodo que con mi mamá. Entonces va a ir a hacer preguntas a un lugar igualmente inmaduro que él. Entonces no va a ser un lugar seguro donde puedan dirigirlo y guiarlo. Si este niño llega con su mamá y su mamá le explica, mira, esta es tu verdadera identidad, esto es quién sos, y realmente la mamá tiene que tener también definido quién es ella y también quién es su hijo para saber responder a estas preguntas y no temer. También Miriam Grossman decía en su libro, tenemos que recordar que estamos en el mismo equipo que nuestro hijo. No estamos compitiendo. No es que yo tenga que pelear con él para que deje de decir que es transexual, sino que yo tengo que caminar con mi hijo para recordarle quién es. Recordarle realmente quién es y hacerle saber que no es que yo quiera estar en contra de él, sino que yo quiero su bienestar. Entonces, creo que envuelve muchísimo el impacto externo, el estar presentes y el estar dispuestos a tener conversaciones incómodas, porque un niño puede mostrarse incómodo o confundido por lo que ha visto en TikTok, por ejemplo. Le salió un video de, yo supe que era lesbiana por estas cosas. Entonces, si la niña se confunde, tiene que tener un lugar seguro donde ir a resolver sus dudas. Y por eso tenemos que nosotros mostrarnos dispuestos a tener conversaciones incómodas y estar lo suficientemente informados para saber responder a esas preguntas incómodas. Creo que un buen primer, digamos, paso, si querés decirle así, es tener claro cuál va a ser tu respuesta si tu hijo viene con una inquietud de estas. Porque la primera respuesta, y esto vos me lo has enseñado mucho, David, y de hecho es una regla en general, cuando tu hijo venga a contarte cualquier cosa, pausa, calma. No te escandalices, ni le hagas caras, ni empeces a ¿qué? ¿Verdad vos? Sí, porque olvídense que va a regresar, ¿verdad vos? Entonces, calma, escuchar, preguntar con genuino interés para caminar con ellos, ¿verdad vos? Yo sé que es complicado, pero el asumir que porque estás en la iglesia y estás criando al niño en la iglesia, jamás tú vas a tener que enfrentar eso. Estás siendo muy ingenuo, o que tú jamás, o que tu sobrino jamás, o que ustedes nunca. No, ya no estamos en ese mundo, ¿verdad? Ya nos pisan los talones y tener la idea, no ser ave de mal agüero, ¿verdad vos? Pero sí tener por lo menos la consideración de decir, esto es una conversación que pudiera llegar a tener. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Totalmente. Y también para los padres, algo que me ha, ante este tema, me ha consolado y siento que la ola se va cambiando un poco porque ahora sí han salido mucho más estudios que, por ejemplo, en cuanto al transgénero, que otra vez en países como Canadá, en donde los doctores facilitan incluso el proceso fisiológico, o sea, biológico, para darles antihormonales y diferentes operaciones a niños, ¿verdad? Y ya se va como cambiando un poco ese criterio porque estadísticamente un porcentaje alto de los adolescentes que luchan
con esa sensación de que este cuerpo no es mío. O sea, como les vemos en inglés, they grow out of it. O sea, salen de eso por la edad. Ellos ya cuando llegan a los 20, 21 años, como que, ya. O sea, pero hay problemas que naturalmente se van resolviendo en la adolescencia que es turbulenta. Entonces también como para los papás, a veces no necesitas en tu respuesta anticipada no tener la respuesta, ¿verdad? Lo que tú necesitas es un ancla más grande que tú. Y también seguir un lazo con tu hijo, ¿verdad? Y ahí seguir esa tensión, que tú estás anclado a la verdad de Dios. Tú sigues enlazado con tu hijo. Y hay tormentas que van a pasar, que Dios permite que lleguen, pero no permanecen. No siempre es el caso, ¿verdad? Pero otra vez, ¿verdad? O sea, relajémonos un poco, porque yo sé la reacción, o sea, estoy pensando, o sea, si mi hijo llega como, mira, o si yo me entero, ¿verdad? Esta conversación no me lo esperaba, ¿cómo voy a responder, verdad? Pero... Sí, yo creo que, como volviendo al punto que dijimos al principio, recordar que somos igualmente pecadores. O sea, creo que eso es primordial para ponernos al mismo nivel, como dicen en nuestra iglesia, a los pies de la cruz la tierra es plana. Nadie es mejor ni peor, sino que todos somos igualmente pecadores y todos necesitamos la misma gracia que Cristo derramó en la cruz. Y en ese punto, con ese acercamiento, podemos tener una perspectiva completamente diferente, porque no nos escandaliza de manera diferente su pecado que el nuestro, sino que nos escandaliza porque clavó a Cristo en la cruz. Ambos pecados, y ambos pecados pueden recibir la gracia del Señor en la misma medida. Entonces, creo que tener la perspectiva adecuada de qué tipo de pecado es un pecado. Es un pecado que está arraigado a la identidad, sí, pero necesita ser abordado como un pecado. Entonces, y así como yo también necesito gracia y perdón del Señor, pues el adolescente, el niño, el adulto, quien sea, también necesita esa misma gracia, ¿verdad? Como bien sabiamente lo ha dicho Jackie Hill Perry y también Rosaria Butterfield, googleen esos nombres y de repente aquí en la descripción del podcast podemos dejarles algunos enlaces de recursos valiosos en cuanto a todo este tema. Pero ellas se los he oído en varias ocasiones o he leído en varias ocasiones a ellas dos. El problema, el pecado principal no es la homosexualidad. No es, ¿verdad vos? Y la cura no es, o sea, la oración contestada no debería ser mi hija se volvió heterosexual, ¿verdad vos? O mi hijo se volvió heterosexual. Al final lo que querés es que tu hijo presente pelea por su pecado. Al igual que yo presento pelea por mi pecado, como vos estás diciendo. O sea, ¿qué vas a querer? Que tu hijo, que tu hija obtenga conciencia de su verdadero problema. Que se ramifica, que se muestra como involucrarse en todo este rollo. Eso es un síntoma, ¿verdad? Lo que queremos es clamar para que nosotros y nuestros hijos tengamos una mayor conciencia de nuestro verdadero problema, de nuestro pecado de raíz, para poder presentar pelea, ¿verdad? ¿Es un pecado difícil con el cual pelear? Sí, igual que el alcoholismo, igual que la adicción a comprar un montón o a gastar el dinero en la lotería. Es una adicción quizás, es otro tipo de ramificación, pero es presentar pelea. Y como papás lo que queremos, como papás cristianos, es presentar pelea junto a con nuestros hijos. Que ellos sepan que estamos en su esquina, como vos decís. Verá, darles recursos para presentar pelea. El primer paso es, yo diría, oremos ustedes, oremos. La oración del justo puede mucho y hay cuestiones tan profundas en los corazones humanos que solo Jesús puede deshacer, hacer y deshacer. Y es el único que convence de pecado y es el único que transforma y es el único que sostiene a quienes verdaderamente tienen atracción hacia el mismo sexo. Ni hemos entrado a ese tema de cuántos están solamente confundidos, como ustedes están diciendo, que yo creo que es un porcentaje gigante, porque no puede ser que en una secundaria en Estados Unidos 20 niños sean transgénero, veamos. De un verano o sea, de un periodo escolar al siguiente hay 20 muchachitos transgénero. No puede ser, o sea, estadísticamente no puede ser. Hay demasiada confusión, pero quienes sí están luchando verdaderamente, ¿verdad vos?
O sea, el Señor tiene el poder para sostenernos en con las cruces que Él nos reparte. Él es fiel y misericordioso. Ya me puedo salir del callejón de las trompadas. Salgamos un rato. Vamos a salir a tomar. Hablemos de, no sé, mariposas y cosas lindas. No, es broma. Mariposas, no sé. No, pero de verdad, las mariposas. Monarca, así se llama. Que van desde, o sea, he estado viendo... Michoacán. ¿Verdad? Sí, es ¿vos? impresionante que tan pequeño y viajan tanto tiempo. Bueno, se van relevando, ¿verdad? Van relevando. Es increíble. Es increíble, pero eso no es el tema de hoy. Pensé que lo ibas a entrelazar de alguna manera. Una metáfora. Pero no. No, pero de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Mirna también porque se ha preparado en esto y de verdad no es fácil. No es fácil porque es como una herida tan sensible que la primera respuesta es a la defensiva, porque confunde. O sea, honestamente, cuando tú empezaste a hablar, yo así como, ¿pero qué está diciendo? O sea, entonces no debemos rechazar el pecado. O sea, la mente va y no escucha. Entonces debemos tener mucha cautela y realmente escucharnos. O sea, tenemos que aprender y eso requiere humildad. Pero gracias, Mirna, por enseñarnos, porque nos vas enseñando sobre esto. Es importante. Nos estás equipando para amar mejor, ¿verdad? Y ese es el trabajo del Evangelio. Así que muchas gracias y gracias por estar con nosotros. Te animamos a compartir estos episodios si han sido de bendición para ustedes y nos vemos aquí la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.